Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de sustentación del doctorado en Historia. Mi nombre es Renzo Ramírez y participaré en la coordinación del protocolo en calidad de director del área curricular de Ciencias Humanas y Sociales de la sede de Medellín. En esta defensa participa Carolina Salazar Marulanda, identificada con cédula 30.325.469, con su tesis La ciudad iluminada, tecnificación como ideal del progreso en Manizales, 1905-1949. Sus directores son el doctor Germán Mejía Pavoni, del Departamento de Historia de la Pontificia Universidad Javeriana, y el doctor Juan David Montoya Guzmán, del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. A continuación, leeré el orden del día. Primero, presentación de los jurados. Segundo, sustentación del aspirante. Tercero, intervención de los jurados. Cuarto, preguntas y discusión entre aspirantes y jurados. Quinto, evaluación. El director y los asistentes se retiran en este momento para permitir la libre deliberación de los jurados. Y sexto punto, la lectura del acta a cargo de quien preside la sustentación. Entonces damos inicio con la presentación de los jurados. Nos acompaña el doctor Jorge Luis González Calle, profesor de la Facultad de Ciencias Humanas y Arte de la Universidad del Tolima, en Ibagué. El doctor Luis Carlos Colón Llamas, profesor de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Y el doctor Luis Fernando González Escobar, profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. El segundo punto es la sustentación de la doctorando. Se sugiere una presentación de 20 a 40 minutos. Sin embargo, en caso de que necesite más tiempo, se le será concedido. Carolina. Listo, bueno, entonces yo tengo una presentación, entonces voy a compartir la pantalla. No sé si para esto sea necesario que apague mi cámara o puedo seguir con la cámara prendida. Puede seguir con la cámara encendida, profe, sin ningún inconveniente. Listo, bueno, gracias. Por favor, me confirman cuando la presentación ya se esté viendo, porque pues yo creo es en mi PowerPoint. Sí, profe, ya se ve su pantalla. Puede ponerla en pantalla completa si quiere. Listo, bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Pues mi nombre es Carolina Salazar Marulanda. Yo soy arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, con una maestría en Historia de la Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, y aspirante a el doctorado en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. En el día de hoy voy a hacer la presentación de la tesis titulada La ciudad iluminada, tecnificación como ideal de progreso en Manizales entre 1905 y 1949. Antes que nada quisiera agradecer a los profesores Germán Mejía y Juan David Montoya por su apoyo y su asesoría constante durante todo este proceso, y a los jurados por la lectura atenta que hicieron del documento y por todos los comentarios que me permitieron introducir una serie de mejoramientos dentro de este documento. La presentación que voy a hacer en el día de hoy va a tener la siguiente estructura. En la primera parte, bueno, son tres partes. En la primera parte voy a hacer una presentación de toda la estructura general de la tesis. En ella se va a hablar de cómo fue la construcción de la investigación a partir de la consulta de unas fuentes primarias que permitieron generar y estructurar cada uno de los capítulos que componen esta tesis, y a partir del análisis de una serie de documentos que permitieron fundamentar conceptualmente el contenido de cada uno de estos capítulos. Se hará entonces una definición de cuál es la temática y la pertinencia de esta investigación, para pasar a definir cómo se empezó a construir la investigación a partir de la generación de una base argumental y de un proceso metodológico que surgió a partir de la consulta de las fuentes primarias.
Posteriormente se hará una relación de los archivos y la documentación utilizada y se finalizará esta primera parte con una relación de los cambios introducidos en el documento a partir de los comentarios que realizaron los jurados. En la segunda parte ya se hablará de la estructura de cada uno de los capítulos que compone la tesis. En esta segunda parte se expondrá que cada uno de los capítulos responde a una conceptualización de la idea primaria que surge de cómo la transformación urbana va a implicar una modernización de la ciudad a través de la introducción de unos conceptos asociados con el progreso. En esto se determinan entonces 3 categorías principales, que son el prototipo, que habla desde lo institucional, la red, que habla desde lo técnico, y el artefacto, que habla desde lo construido. En una tercera parte, ya a manera de conclusión, se hablará de los alcances de la tesis a través de los aportes que se consiguen por medio de los hallazgos realizados en esta investigación y un planteamiento de las futuras investigaciones que se podrían plantear también a partir de este trabajo. Antes que nada, definir la ciudad iluminada como un trabajo que pretende, a través de las transformaciones técnicas y sociales, exponer la modernización de la estructura urbana durante la primera mitad del siglo XX. Esto se consigue a través del análisis del caso de Manizales, ya que es un escenario que nos permite analizar el tránsito de la estructura urbana decimonónica a un escenario tecnificado a partir de la reconstrucción que se da en la ciudad durante la década de 1920. Esta condición se cumple ya que en la ciudad existe una élite que se mueve a partir del afán de introducir en el pensamiento colectivo una idea de progreso con el fin de convertir la ciudad en un escenario civilizado. Y también porque esta misma élite va a tener dentro de sus objetivos conseguir una vinculación de esta modernización de la ciudad a la introducción de avances técnicos. Con este argumento, o sea, con esta estructura, se busca contribuir a la construcción de la historia urbana de Manizales a partir del análisis del proceso de tecnificación de las obras públicas, que fue el objetivo que se fijó en el inicio de esta investigación. Bueno, esta investigación entonces empieza a construir a partir de una base argumental que va a ser la que va a empezar a direccionar la búsqueda de información en fuentes primarias. Esta búsqueda de información que se da a través de los archivos permite también establecer unos niveles de intervención que se dan en la ciudad durante este periodo de tiempo y que a través de diversas miradas sobre el material de archivo permite establecer la singularización de cada una de estas categorías. Esta base argumental entonces se va a dar a partir de 3 procesos específicos que se viven en la ciudad o que distinguen el estudio de caso. El primero es que se trata de un lugar que se convierte en epicentro comercial, ya que es un cruce geográfico en las rutas asociadas al mercado del café. Esto la convierte en una ciudad que tiene acceso a diferentes circuitos internacionales a través de los puertos de Barranquilla y de Buenaventura. Y con esto tiene también acceso a una serie de avances y de adelantos que se están consiguiendo desde las naciones más industrializadas y que por medio de estas 2 rutas llegan fácilmente a la ciudad. Un segundo punto es una élite con una mentalidad progresista que también tenía acceso a todos estos circuitos comerciales y que además de poder tener esta relación comercial, tenía la capacidad de discernir y de hacer equivalencias dentro de las técnicas a las que tenía acceso para elegir cuál era la que se iba a emplear dentro de la ciudad en los procesos que se estaban llevando a cabo como reflejo del desarrollo.
Y una tercera parte es que también en el escenario de Manizales actúan una serie de financiadores y prestamistas extranjeros que condicionan su participación en los negocios a la vinculación en los proyectos de profesionales idóneos que sirvan como garante de la calidad que van a tener las obras, y esto facilita o representa la llegada a la ciudad de varias compañías y profesionales extranjeros. En cuanto a la metodología utilizada, entonces se parte de un análisis de las fuentes primarias por medio de la revisión de los archivos y la categorización de la información de acuerdo a cada uno de los procesos urbanos que se detectan como esos ejemplos que representan el progreso dentro de la ciudad. Estos están asociados a las infraestructuras que se construyeron durante este tiempo y son específicamente los que corresponden a las redes de acueducto, de alcantarillado, las redes viales o las redes eléctricas, entre otros. A partir de este análisis de la documentación, se hace entonces una definición de las tres partes que van a componer la tesis y que quedan planteadas de la siguiente manera. En la primera parte va a estar consignado todo lo que tiene que ver con los procesos de financiación, con las campañas educativas que se desarrollan en la ciudad, con una culturización que se hace también de los procesos urbanos y con el surgimiento de normativa y de algunas instituciones que empiezan también a ser parte de estos procesos de transformación y de modernización. Es decir, en la primera parte se consigna todo lo que tiene que ver con lo administrativo. En la segunda parte se habla de todo lo que tiene que ver con los procesos de modernización de los sistemas, con la introducción de redes de servicios públicos y con la creación de nuevas relaciones urbanas que se van a generar a partir de la creación de estas infraestructuras. Entonces van en la segunda parte todo lo que tiene que ver con proyectos de infraestructura, con redes de servicios públicos y con proyectos asociados a edificios o a espacios de uso colectivo. Y en la tercera parte se va a catalogar toda la información que tiene que ver con las dinámicas urbanas, con los actores y con las técnicas que se introducen dentro de este periodo en la ciudad. Entonces se consigna dentro de esta tercera parte todo lo que tiene que ver con las nuevas instituciones, con los planes que hay para ordenar el crecimiento, con los profesionales que se vinculan a estos proyectos y con los nuevos escenarios que también empiezan a aparecer allí dentro de la ciudad. Posteriormente se hizo una distribución de toda la información documental de acuerdo con cada una de estas temáticas que se plantea y que no necesariamente va a responder a un orden cronológico, sino a esta catalogación por temáticas dentro de cada uno de los capítulos. Ya para cerrar esto que tiene que ver con la metodología, se hizo entonces una definición de los principios de cada uno de los procesos que mejor enmarcaban cada una de esas categorías o que ilustraban de mejor manera los procesos que se habían desarrollado en cada una de ellas. Ya entonces, como una manera de exponer lo que tiene que ver con la estructura particular de cada uno de los capítulos, se parte entonces de que la tesis está dividida en tres partes. Cada una de esas tres partes está dividida también en tres capítulos y cada uno de estos capítulos está dividido en tres subcapítulos. Esto se hace para facilitar o para relacionar más claramente cada una de las temáticas con el objeto principal que se está analizando en cada uno de los capítulos. El cuadro que tenemos acá a la derecha es el cuadro en donde se relaciona cada una de las tres partes de la tesis y cómo se van a distribuir los capítulos y los subcapítulos de acuerdo a un concepto, a un tema, a unos documentos base y a los autores que se trabajaron también allí. Yo voy a explicar solamente uno, voy a tomar como ejemplo el capítulo 2.1, pero todos los capítulos están construidos, capítulos y subcapítulos están construidos exactamente de la misma manera. El capítulo 2, que es el amarillo, entonces va a estar es en el cual se va a estar relacionando
todo lo que tiene que ver con la infraestructura. En el capítulo 2.1 se va a hablar específicamente de lo que es la introducción de la técnica. Y para esa introducción de la técnica se va a partir de un concepto que es la modernización de los sistemas. En esos sistemas van a estar relacionados con toda la infraestructura que tiene que ver con el uso público colectivo. Allí entonces se define que los temas que se van a trabajar dentro de este subcapítulo, dentro de este capítulo son entonces las relaciones urbanas, los proyectos que se desarrollan y las obras de ornato que también van a tener gran importancia y representatividad dentro de este periodo. A partir de esta definición del tema, entonces se analizan todos los documentos del archivo correspondientes a plazas y parques, avenidas y calles y edificios públicos de uso colectivo. Y para la construcción conceptual de este capítulo, entonces se analizan 3 autores base que van a responder a los conceptos de sociedad, de espacio y de relaciones espaciales. En sociedad se trabaja a Manuel Delgado, en espacio se trabaja a Henry Lefebvre y en relaciones espaciales se trabaja a Michel Dessertón. Ya a partir de esto, se tenía ya una catalogación previa de los autores que habían trabajado ya también temas relacionados con la temática general de la tesis. Y se distribuyen en 7 categorías que abarcan esos temas relacionados con el objeto de estudio. La primera categoría encierra entonces los trabajos que corresponden a un panorama nacional y que describen los procesos sociales, culturales y urbanos que determinaron la construcción del Estado durante la primera mitad del siglo XX. La categoría de historia urbana de la ciudad colombiana, entonces va a hablar de la problematización del desarrollo urbano a partir de las categorías de espacio, tiempo y sociedad, conectando los fenómenos económicos y sociales de los inicios del siglo XX con las transformaciones urbanas. Los trabajos sobre desarrollo arquitectónico y urbano de Manizales hablan de las transformaciones de la ciudad y la región a partir de la aparición de nuevas infraestructuras asociadas al trazado de rutas comerciales. Los trabajos que se llaman acá como las primeras historias son aquellas narraciones cotidianas de la vivencia urbana durante el periodo de estudio, es decir, autores generalmente contemporáneos a los sucesos que hicieron unas monografías y las cuales también se convierten en parte de esta categoría. Los estudios sobre sociedad local, que hablan sobre las transformaciones económicas y comerciales sucedidas en los inicios del siglo en toda la región donde está inscrito el objeto de estudio, y los trabajos económicos sobre la región son aquellos que están asociados a los procesos económicos para el desarrollo de infraestructuras asociados al progreso urbano y la evolución de los mercados, donde están generalmente todos los estudios que hablan sobre el café y su relación comercial y mercantil con la ciudad. Y finalmente los estudios sobre la comunidad científica de ingenieros, donde se habla del desarrollo de la ingeniería y la técnica en la construcción de la ciudad colombiana durante la primera mitad del siglo XX. De otra parte, también se había hecho un análisis historiográfico sobre los estudios que van a estar analizando la inclusión dentro de las estructuras urbanas de diferentes fenómenos sociales, económicos, políticos que se ven reflejados dentro de la morfología de cada una de las ciudades. Y se establecen también una serie de categorías donde va a estar analizada cada una de estas infraestructuras que tienen una representación dentro del escenario urbano. Los estudios sobre la ciudad como laboratorio científico y escenario de representaciones son todos aquellos estudios donde se va a empezar a ver la ciudad como un laboratorio de experimentación y se van a asociar allí los actores, los símbolos, los flujos, las herramientas o los intercambios que tienen lugar dentro de estos escenarios urbanos. Allí también están representados todos los conceptos de público y privado, de individual y colectivo, y de manera simultánea y complementaria.
En una segunda categoría estarían todos los estudios sobre redes de electricidad, gas y comunicaciones que tienen que ver con la transformación urbana a partir de la instalación de redes de telégrafo, gas, electricidad y teléfono. Una cuarta categoría donde van a estar todo lo relacionado al ciclo del agua, que se refiere a las redes de abastecimiento, evacuación de agua, implementación domiciliaria del servicio, comodidades relacionadas con el disfrute de la comodidad de tener el agua dentro de las residencias y todos los conceptos también asociados a la higienización de los espacios. Otra de las categorías son los sistemas de transporte, que hablan de la red de transporte como condicionante de la morfología urbana, que determina los lugares de expansión y la relación de actividades, servicios y flujos. La categoría de técnica e ingeniería va a ser un reflejo de la implementación de los avances alcanzados. La técnica va a ser como un reflejo de la implementación de los avances alcanzados desde la segunda revolución industrial, y la ingeniería como la ciencia desde la cual los profesionales podían aplicar y adaptar las innovaciones a casos y lugares con especificaciones y necesidades particulares. Y una última categoría donde van a estar los trabajos relacionados a higienismo y difusión de adelantos científicos y técnicos, donde se van a exponer la implementación de normas para higienizar las ciudades y poner en práctica los adelantos industriales promovidos a través de las exposiciones universales. Allí entonces se hace una relación de los autores, aunque también fueron unas categorías que se estuvieron nutriendo prácticamente hasta el final. En cuanto al trabajo ya de las fuentes, se trabajó con fuentes primarias que permitieron establecer dos maneras de mirar los procesos que se estaban desarrollando en la ciudad, que fueron a través de lo documental y a través de lo gráfico. A partir del análisis de cada una de estas categorías, se consigue entonces empezar a vincular toda la información a cada una de las temáticas que ya se tenían planteadas en cada uno de los capítulos y subcapítulos. Desde lo documental se hizo un trabajo de archivos y se dividieron estos archivos entre archivos municipales, archivos departamentales, archivos nacionales, archivos extranjeros y archivos asociados a alguna institución que hubiera tenido procesos contemporáneos a las transformaciones urbanas de la primera mitad del siglo XX. Por ejemplo, uno de los archivos que fue muy utilizado fue el archivo de la Sociedad de Mejoras Públicas, con el fondo Actas de la Junta, donde se consiguió información acerca de solicitudes que se hacían a esta Junta, la correspondencia, tanto que llegaba como que salía también de la Sociedad de Mejoras Públicas, las peticiones que se hacían a este organismo por parte de la ciudadanía y de la administración municipal, los conceptos que se emitían desde allí, porque era una junta que estaba conformada por varios profesionales con cierto dominio del manejo y de la intervención urbana, los proyectos que también se empezaban a generar y que tienen una relación clara desde el momento en que piensan un proyecto hasta el momento en que lo construyen y entra en funcionamiento, las normativas que también se empiezan a generar desde allí, o ya sea como sugerencias a la administración o como actos que ellos mismos tomaban dentro de sus funciones, y las recomendaciones que también salen de esta junta, tanto para la administración como para los profesionales que estaban llevando a cabo determinados proyectos urbanos. Esta información permitió entonces determinar cómo era el direccionamiento que se le daba a los proyectos, cuáles eran las necesidades urbanas, cuáles eran las expectativas estéticas que tenía la Junta y que tenía la administración, cuáles eran los planes de financiación o qué tipo de planes o de estrategias empezaban a incorporar para poder alcanzar la financiación de los proyectos,
cuáles eran los procesos que se daban en cada uno de estos proyectos dentro de todo su desarrollo y cuáles eran los ideales que se tenían desde este organismo en cuanto a ese ideal de ciudad y de progreso que se quería vincular a este escenario urbano. En cuanto a las fuentes gráficas, se determinaron dos elementos que permitieron también complementar esta información documental y que se basaron en una cartografía donde uno de los elementos más importantes fue el plano de Manizales elaborado en 1916, el cual se tomó para introducir dentro de él, por medio de infografías, una serie de información relativa a cada uno de los proyectos y cómo afectaba o cómo se ubicaba dentro de ese escenario urbano que empezaba a crecer y desarrollarse por fuera del primer trazado que tuvo la ciudad. Otra de los elementos que fue importante dentro de estas fuentes gráficas fue el archivo o el material fotográfico que se tomó de redes sociales y de bibliografía de referencia, ya que en los archivos, lastimosamente, es casi nula la información que existe sobre planos y sobre fotografías, a pesar de que muchos de los proyectos que se relacionan dentro de los archivos refieren que, como por ejemplo el proyecto del tranvía que hace Tulio Ospina, refiere que hace entrega de 3 juegos de planos, pero estos no tienen ningún registro dentro de ninguno de los archivos. Ya entonces, haciendo un análisis de cada uno de los archivos que tienen lugar o que se están analizando dentro de la tesis, se habla de los archivos nacionales como todas las fuentes que permitieron encontrar o que permitieron analizar información relativa al manejo de los recursos, a la legislación y la normativa que se estaba desarrollando dentro de este periodo, al impacto económico de los proyectos, a las aspiraciones técnicas que se tenían también a partir de estos proyectos, a las negociaciones internacionales que se empezaban a desarrollar por parte de cada uno de los gobiernos, ya fueran municipales, departamentales o nacionales, y el panorama que se estaba empezando a generar sobre el gremio de profesionales y de ingenieros que estaban al frente de cada una de las obras o al frente de cada uno de los proyectos que podían representar una introducción del progreso o del desarrollo en la ciudad. Los archivos extranjeros permitieron obtener información importante sobre esas tendencias que se estaban dando desde naciones más industrializadas y que generalmente se replicaban dentro de los escenarios nacionales o específicamente en este escenario local, a partir de una serie de determinantes que se dictaban sobre planificación urbana, sobre la incorporación de nuevas tecnologías en las obras o en los espacios habitables, sobre las medidas de higienización que debían cumplirse para poder producir espacios salubres y de buenas calidades para habitar, las promociones que se hacían de nuevos materiales, generalmente a través de catálogos que se difundían desde cada una de las casas comerciales, y la difusión de una serie de nuevos modelos que permitía crear un escenario de cómo debían ser exactamente los proyectos o a qué debían responder los proyectos para poder cumplir con unos estándares que se estaban dictando también desde el extranjero. Y los documentos del gremio, que son estas fuentes que se empiezan a analizar desde específicamente la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Sociedad de Mejoras Públicas, donde se van a empezar a exponer una serie de temáticas que dejaban ver la posición del gremio de los ingenieros frente a los procesos que se estaban llevando a cabo durante este periodo de tiempo. Se exponen allí entonces los estudios científicos que se estaban desarrollando desde la profesión, el fortalecimiento del gremio de los ingenieros a través precisamente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y de la organización que empezaban a tener dentro de su misma sociedad,
la reglamentación también que empieza a surgir sobre el quehacer de la profesión, las discusiones técnicas que se generaban muchas veces entre los profesionales acerca de determinadas condiciones relativas a la técnica, la difusión de nuevas tecnologías que llegaban generalmente del extranjero, y las denuncias que se hacían sobre irregularidades en administración y ejecución de los proyectos. Entonces, estos documentos del gremio están referidos a la Sociedad de Mejoras Públicas por medio de las actas y a la Sociedad Colombiana de Ingenieros por medio de su publicación de análisis de ingeniería. En cuanto a los cambios que se generan en el documento a partir de los comentarios realizados, se va a dar entonces una introducción de una reflexión sobre la historiografía de la historia urbana y de la historia de la técnica, con el fin de exponer el diálogo que se abre entre estas dos disciplinas y que va a ser la base teórica de toda la tesis. Se incluyeron también otras referencias bibliográficas sobre el impacto o el uso de la técnica, generalmente relacionadas al ámbito nacional. Se definieron los conceptos de modernización y culturización con el fin de aclarar la manera en que fueron utilizados a lo largo de la tesis. Se precisó la relación de las transformaciones urbanas que se dieron en la ciudad con los conceptos relativos al city plan. También se amplió y se precisó la relación entre el Congreso Nacional de Mejoras Públicas de 1917 y los programas propuestos para el planeamiento de ciudades. Se hizo una precisión sobre la creación de las plantas eléctricas a partir de su cronología, y se hizo un ajuste en las referencias al pie de página. Se introdujeron o se referenció la cartografía dentro del texto, y se rediagramó el documento para vincular todo el material fotográfico al cuerpo del texto y generar la relación de lo que se estaba exponiendo con este material fotográfico de apoyo. En la segunda parte se va entonces a exponer toda la base conceptual de cada una de las tres partes que agrupan la información documental por cada uno de los casos. Aquí es importante aclarar que cada capítulo responde a una conceptualización que pretende exponer a través de una mirada particular la idea de transformación urbana que tiene que ver con modernización y con la introducción del progreso. Se hace entonces allí una referencia de un caso, y ese caso se relaciona con un objeto y ese objeto se relaciona con un concepto. De allí entonces parte que está, en la primera parte corresponde al prototipo, la segunda parte corresponde a la red y la tercera parte corresponde al artefacto. En la ciudad como prototipo se va entonces a hablar de lo que es la ciudad imaginada y la ciudad deseada. Dentro de esta conformación de ciudad, entonces, se va a exponer cómo se responde a un modelo y a unos procesos de gestión que se van a implementar desde la administración para poder responder a ese ideal de progreso que se quiere instituir. Y esto se hace a partir de la introducción de una serie de principios que tienen que ver con la educación, con la culturización, con el higienismo y el civismo, que desde la élite se quiere incorporar en la población de la ciudad. Esto con el fin de generar unas maneras de comportarse particulares dentro del escenario urbano. Con este argumento se pretende entonces responder a uno de los objetivos propuestos dentro del proyecto inicial de investigación. La ciudad como prototipo entonces pretende implementar un modelo. Esto lo hace
con base en una serie de saberes, de discursos, de la creación de instituciones, con implementar una serie de leyes y de medidas administrativas y de policía. Se hace también a través de enunciados científicos o de argumentos morales, filosóficos y filantrópicos que van a evocar ese modelo ideal que se quiere incorporar dentro de la ciudad. En la ciudad como prototipo, que está encerrando todo lo que tiene que ver con la administración, se exponen entonces todas las relaciones de poder. Y esas relaciones de poder se referencian por medio de una visión de ciudad que se daba por medio de la búsqueda de imponer una serie de comportamientos para ser civilizados, por medio de gestionar recursos para poder desarrollar los proyectos que se estaban imaginando o que se estaban pretendiendo relacionar con lo que era el progreso y la modernización, con la aplicación de una serie de modelos extranjeros que también se identificaban como la llegada del progreso, y con la introducción de una serie de nuevos elementos relacionados con materiales y con técnicas constructivas que permitían generar una nueva infraestructura dentro del escenario urbano. En la segunda parte, la ciudad como red, se va entonces a hablar de todo lo que tiene que ver con la introducción de la técnica. Allí entonces se ve la introducción de la técnica como una determinante para el crecimiento y la forma de habitar en la ciudad, ya que a través de las redes se va entonces a generar una serie de extensiones que van a estar determinando hacia qué parte puede crecer la ciudad dependiendo de la prestación de los nuevos servicios. Esta construcción de redes de servicios públicos entonces va a estar relacionada con el mejoramiento de los sistemas urbanos. Se crean nuevas mallas viales y se genera una serie de coberturas que van a estar garantizando el servicio dentro de determinados sectores. Y se imponen allí una serie de medidas de orden para direccionar el crecimiento y establecer estratificaciones. Esto también relacionado con estas coberturas que se estaban dando a través de las redes y que permitían entonces no solo ordenar el crecimiento, sino estratificar la ciudad entre los sectores que tenían servicios y los sectores que carecían de ellos. En la ciudad como red, entonces, se va a dar una serie de conexiones y de relaciones y de nodos a partir de esa construcción de la infraestructura. Como decía anteriormente, esta infraestructura entonces se convierte en un garante del cumplimiento del acceso a los derechos ciudadanos, dependiendo de si se está o no dentro del sistema. Entonces, estas relaciones se van a poder analizar a partir de las redes de servicios públicos, de los sistemas de transporte, de los circuitos comerciales y de la zonificación y estratificación que se genera a partir de la construcción de la infraestructura. Se expone entonces en la ciudad como red unas relaciones de jerarquía, y esa jerarquía se consigue a través de una visión de ciudad que tiene que ver con toda la tecnificación y los parámetros extranjeros, con la creación o generación de conexiones y coberturas, y con los procesos de expansión y exclusión que van a estar determinados o que surgen a partir de estas redes que se empiezan a incorporar. En la ciudad como artefacto se habla de todo lo que tiene que ver con el espacio construido. Se ensamblan dentro de la ciudad como artefacto todos los elementos que permiten entonces hacer los espacios o los lugares habitables. Se dan dentro de la ciudad como artefacto la creación de normas y el surgimiento de instituciones que empiezan a regularizar esa transformación y ese crecimiento urbano. Se habla entonces en la ciudad como artefacto de todo lo que tiene que ver con el espacio relacional y con las vivencias colectivas que se dan en estos nuevos escenarios urbanos que se empiezan a generar. Respondiendo también a uno de los objetivos que se habían fijado en el inicio de la investigación.
Es entonces en la ciudad como artefacto donde se ve una materialización del progreso por medio del trabajo, de las obras que empiezan a realizar los profesionales extranjeros y en ocasiones también nacionales, y que van a empezar a exponer toda esa modernización a través de cada una de las obras que se están desarrollando. Se da también esa materialización del progreso a través de la introducción de técnicas y materiales que también llegan desde el extranjero y que empiezan a relacionarse con ese ideal de progreso y de ser modernos. La introducción de modelos internacionales que también va a responder a la idea o a la concepción de muchos de los proyectos que se desarrollan, y la creación de una serie de nuevas actividades urbanas que van a estar ligadas o desencadenadas por esos nuevos elementos o esos nuevos lugares que se empiezan a crear. En la ciudad como artefacto, entonces, se exponen todas las relaciones de orden, y esas relaciones de orden se dan a través de una visión de la ciudad que tiene que ver con toda la planeación del crecimiento, con la introducción de normativa para el ordenamiento urbano y con el papel que están desempeñando los profesionales en todas las instancias que tienen que ver o que tienen algún reflejo dentro de la modernización de la infraestructura. En la tercera parte se exponen entonces los alcances de la tesis y a través de los aportes que se consiguen por medio de los hallazgos generados en esta investigación y de los temas que quedan planteados para futuras investigaciones. En cuanto a los aportes, se hace una identificación de los avances y retrocesos en la expansión urbana de Manizales, lo cual se identifica como un aporte porque permite relacionar el desarrollo de la estructura urbana con otros procesos desencadenados en la segunda mitad del siglo XX. Se hace un uso de la historia de la técnica como herramienta para la construcción de la historia urbana, y es importante porque vincula todos los procesos constructivos con las transformaciones sociales, económicas y arquitectónicas que se estaban desarrollando durante este periodo. Los procesos comerciales asociados a la construcción de obras públicas como detonantes de modernización y desarrollo urbano son importantes porque exponen la vinculación de la ciudad a diferentes circuitos comerciales que determinaron el mercado local y por ende esas transformaciones urbanas. La ubicación, consulta y análisis de nuevas fuentes para la historia urbana de Manizales porque permite enriquecer y generar un repositorio que podría servir para futuras investigaciones. La vinculación de la élite a los circuitos comerciales como ente que discierne entre los procesos y evalúa las conveniencias tecnológicas a implementar para alcanzar el desarrollo, porque identifica a la élite más allá de su representatividad económica y empieza a vincularlo como un ente decisivo en los procesos asociados a esa evolución tecnológica que se pretende conseguir en la ciudad. Se presentan los ingenieros como estandartes de las transformaciones urbanas porque se visibiliza la profesión más allá de su labor técnica para empezar a generar o a vincularlo con procesos administrativos, con procesos de planificación y con procesos de desarrollo y planteamiento de proyectos en diferentes instancias. Se hace una identificación y análisis de material cartográfico y fotográfico que se encontraba disperso y que se empieza a asociar a procesos particulares sociales o arquitectónicos durante este periodo de estudio. Se hace una visibilización de los archivos que contienen el detalle de los procesos asociados a las redes de servicios públicos, evidenciando la organización que tienen estos archivos locales y sobre todo el volumen de información que contienen, sobre todo relativos a las redes de servicios públicos. Y se hace un análisis de las relaciones comerciales de la ciudad y su reflejo en las intervenciones, mostrando que estas relaciones comerciales iban más allá de lo que tenía que ver con el mercado cafetero y que las relaciones que se desarrollaron en la ciudad durante este periodo y se
iban ligadas a una serie de casas comerciales y de entidades asociadas al mercado que permitieron la introducción de estos avances con mayor facilidad. En cuanto a los posibles temas de investigación, se expone un posible tema como el estudio de la conformación de las estructuras barriales y los elementos que van a detonar ese desarrollo urbano a partir de complejos industriales y fabriles, ya que la ciudad no tuvo un desarrollo homogéneo ni planeado y que en muchas ocasiones estos complejos fueron los detonantes de esa urbanización o de ese crecimiento que se estaba desarrollando. El impacto del desarrollo urbano y tecnológico en la vivencia colectiva del espacio transformado, porque es necesario evidenciar cómo era la vivencia de la ciudad, de las transformaciones y de los nuevos lugares, desde los habitantes que estaban ocupando estos nuevos lugares y que iban a tener una percepción posiblemente diferente de lo que era el progreso. Entonces se habla allí desde contar la historia como desde abajo. El estudio del desarrollo de las redes de servicios públicos en otras ciudades colombianas y latinoamericanas, porque este es un proceso que se desarrolla de manera contemporánea en muchas de ellas, y valdría la pena hacer ese estudio comparativo de cómo son, qué equivalencias o qué elementos diferentes se pueden encontrar allí. La profundización en el desarrollo técnico de las redes de servicios, precisamente por la complejidad que implica cada una de estas redes en su desarrollo y en su instalación o construcción. El funcionamiento de circuitos comerciales y su impacto en la conformación urbana y social, que tiene que ver con la identificación de canales y cómo funcionaban estos canales asociados a los circuitos internacionales, cómo empiezan a aparecer una serie de escalonamientos que van a permitir el funcionamiento de esos circuitos, a los que generalmente estaban asociados el gobierno, los cónsules, los ingenieros, las compañías constructoras, los bancos, los alcaldes, los proveedores, los agentes, y un elemento importante que actuaba como el gran elemento de comunicación entre las partes, que eran los catálogos que se ofrecían a través de las casas extranjeras. Estudios posopográficos sobre ingenieros vinculados a la élite local y su conexión con diversas entidades administrativas y gubernamentales, porque permiten pues, la exaltación de los actores vinculados a cada uno de estos procesos de manera más particular. Y el estudio comparado de las ciudades vinculadas al circuito comercial Manizales, Barranquilla y Nueva York, que es el que más me entusiasma, que pretende establecer una relación cultural y arquitectónica entre el lugar de salida y el lugar de llegada de toda esta ruta comercial que se empieza a generar, y que ubica estos tres lugares como puntos importantes. Ya a manera de colofón, la ciudad entonces se ilumina con la llegada del progreso, y esto se hace en dos sentidos. En el primer sentido se hace a través de una introducción de la técnica que busca la construcción de infraestructuras de vanguardia, y en un segundo sentido se refiere a una transformación del pensamiento que busca convertir la sociedad en una sociedad moderna. La herramienta en este caso fue la tecnificación que usó la élite, que fue la herramienta usada por la élite para poder alcanzar esa ciudad moderna que tanto deseaba. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Pasamos al tercer punto, intervención de los jurados. Damos la palabra al doctor Jorge Luis González Calle. Bueno, muy buenas tardes a todos. Fernando, a Juan David, al profesor Mejía Pavoni. Bueno, yo quería, primero como reivindicar un poco
estos nuevos esfuerzos por volver a hacer historia urbana. Yo estuve hace 16 años en la ciudad de Bogotá con un grupo de estudiantes en el Archivo Histórico de Bogotá y hablaba con el profesor Germán Mejía y se veía como un poco esa carencia de estudios en historia urbana. Inclusive creo que el Congreso Nacional de Historia dejaron de aparecer un poco esos simposios de historia urbana porque prácticamente estaban en decadencia las investigaciones en historia urbana. Entonces uno celebra un poco estas tesis en ese contexto, ¿cierto? De volver a reivindicar un poco la historia urbana. Yo creo que uno de los grandes impulsores pues, es el mismo profesor Germán Mejía, ¿cierto? Que ha permitido como que esto continúa, ¿cierto? Yo la primera observación que quería hacer, yo hice algunas observaciones en la tesis, no sé si los jurados los otros jurados coincidieron un poco con las observaciones, muchas de las observaciones que ha mencionado la estudiante Carolina, ¿cierto? Y eran un poco enfocadas a ese debate que encuentra uno entre la escritura científica y la escritura normalmente que han hecho los historiadores, ¿cierto? Uno diría, esa escritura científica que está delimitando por todas partes, que está acotando por todas partes, y uno se encuentra con una tesis escrita, yo creo que es perfectamente una tesis de 700 hojas, ¿cierto? Que la estudiante se ve como convocada o obligada de alguna forma. Yo fui de los que hice la crítica a escribirla en 350 hojas, que es lo que permite el formato, ¿cierto? Algo similar a lo que nos plantea la normativa de publicación de artículos, ¿cierto? Una contrariedad bastante grande ahí, ¿cierto? Uno diría, la tesis de Fernán Brodel, pues no se habría podido graduar en esta época con estas condiciones que existen, ¿cierto? Entonces, son tesis que son muy amplias. Esta tesis yo creo que es mucho más grande que lo que se presentó. Entonces, una estudiante obligada fundamentalmente a estar acotando en términos de lo que le pide la normativa de la universidad, ¿cierto? La mayor observación que yo tengo, pues yo no me voy a detener mucho en la estructura de la tesis, pues tampoco la estudiante lo hizo mucho en la presentación, ya esas observaciones se le hicieron al texto escrito. Yo la principal observación que le hice y que de alguna forma sigo sosteniendo a pesar de que hay reivindicaciones de esto, pues es como ese volver un poco al concepto, ¿cierto? ¿Qué entendemos por historia urbana y qué entendemos por historia de la ciudad, ¿cierto? ¿Qué entendemos por historia de la técnica? ¿Qué entendemos por historia urbana, ¿cierto? Esa relación que no es un diálogo que sea exclusivo de los historiadores, yo creo que no nació necesariamente entre los historiadores, sino que nació como una concepción más amplia desde las distintas disciplinas de las ciencias sociales, ¿cierto? ¿Qué es lo urbano, ¿cierto? Frente a lo que tradicionalmente entendíamos como lo urbano como sinónimo de ciudad. En eso, pues, la estudiante da cuenta de gran parte de los autores, pero me parece que sigue siendo un poco insuficiente esa parte, ¿cierto? Autores como Henri Lefebvre, como con la definición del urbano, autores como el mismo Manuel Delgado, que lo cita ampliamente la estudiante, el texto de Georges Duby sobre la historia urbana, todos los textos o las conceptualizaciones que se hicieron desde las primeras décadas del siglo XX a partir de la Escuela de Anales, ¿cierto? Donde estaba esa relación entre geografía e historia, articulada mucho a las historias urbanas regionales, que se llamaban de alguna forma geografías regionales o geografías urbanas regionales. Entonces me parece que ese debate que se plantea ahí, de alguna forma sigue muy enfocada el texto a una historia de la ciudad, ¿cierto? A una historia de la materialidad. Yo creo que si estamos hablando de un texto de 600, 700 hojas, como lo escribió la estudiante, pues la observación que yo le haría le multiplicaría esas hojas, ¿cierto? Entonces, desde ahí entiendo de alguna forma las limitaciones de escritura que se le plantearon a la estudiante para desarrollar ese aspecto, ¿cierto? De intentar construir una historia más urbana, pensando un poco más en la forma como podíamos percibir esa materialidad en las sociedades pasadas, ¿cierto? Yo le colocaba un ejemplo que me parece que es muy diciente, y es la llegada de la electricidad, ¿cierto? La llegada de la electricidad es un ejercicio técnico que transforma la ciudad, que cambia la ciudad, que genera nuevas lógicas de la ciudad, pero la llegada de la electricidad en esencia es el surgimiento de una nueva forma de vida,
¿cierto? Es el descubrimiento de la noche como escenario, donde empiezan a suceder nuevas actividades, donde inclusive uno podría decir, se construye un nuevo escenario de lo que sería lo urbano, ¿cierto? El baile, el juego nocturno, las relaciones amorosas, la extensión de esos tiempos que tenían las sociedades rurales que se acababan con la luz solar, ¿cierto? Y que prácticamente a las 6, 7 de la noche pues había que acostarse para prepararse a las nuevas actividades de ese mundo rural decimonónico que, como lo menciona la estudiante, pues es como una gran parte de las ciudades de América Latina, ¿cierto? Yo por lo menos lo he rastreado en las 2 ciudades donde he trabajado historia, que es en Medellín y en Ibagué, ¿cierto? Entonces, como empezar a rastrear esa vida que producen esos cambios técnicos, ¿cierto? El ferrocarril, pues es un elemento técnico, pero ¿qué efectos produce eso en los cambios que la gente empieza a percibir para transportarse, ¿cierto? El tránsito de un tiempo como el que nos plantea Milton Santos en un libro como La naturaleza del espacio, ¿cierto? De un tiempo lento a un tiempo rápido, ¿cierto? Ese tiempo lento donde tenemos tiempo, donde tenemos espacio para encontrarnos, para hablar, a ese tiempo rápido que nos coloca fundamentalmente la técnica, ¿cierto? La velocidad de liberación dirá por Vidilio, ¿cierto? La velocidad que va apareciendo y que cambia completamente ese tipo de habitar la ciudad, ¿cierto? Me parece que es un planteamiento que plantea permanentemente la estudiante, ¿cierto? Inclusive al final lo coloca como una transformación del pensamiento, pero me parece que es como una pequeña deuda que le queda a la estudiante con el trabajo para una segunda investigación, porque pues esto más que una crítica, pues es una imposibilidad para desarrollarla en una tesis como las que plantean las universidades actualmente, ¿cierto? O a no ser que hubiera de mitad un estudio mucho más pequeño, ¿cierto? Cuando uno empieza a ver, por ejemplo, los aportes, para sustentar un poco esto, ¿cierto? Cuando uno empieza a ver los aportes, pues uno ve unos aportes aferrados a una historia de la ciudad, ¿cierto? Entonces empieza a hablar de la expansión urbana, es el desarrollo de la estructura urbana. El aporte de los ingenieros para la transformación urbana, o sea, se sigue sustentando se sigue soportando la tesis en esa dimensión técnica, ¿cierto? Y lo otro pues queda como un enunciado para ampliarlo, yo diría, en otras investigaciones, pero esa era la carencia fundamental que yo le planteaba un poco a esta tesis, ¿cierto? Fue la observación que hice. La otra parte, pues, era como estructurar un poco la cartografía, ¿cierto? Que me parece que se resolvió de una manera acertada, ¿cierto? Se articularon los mapas al contexto, ¿cierto? Las fotografías se articularon al contexto y no quedaron como una descontextualización de eso que uno encuentra permanentemente, que lo plantea muy bien Peter Burke en el texto Visto, no visto, pero normalmente todos los historiadores de la imagen han criticado eso a los historiadores, ¿cierto? Y es un poco usar las imágenes para llegar a conclusiones a las que han llegado ya por otras fuentes, lo dice Peter Burke, ¿cierto? Entonces yo estoy hablando del tren, estoy hablando de la red de comunicaciones y después de que hago todas las observaciones, concluyo, sustento, coloco una fotografía de un tren, como para decir, así eran los trenes, entonces no sé qué se querría decir con eso. Entonces, un poco en esa perspectiva, creo que hace un trabajo muy bueno ya la de Carolina con la descripción de las fotografías, ¿cierto? ¿Qué sentido tiene la fotografía? ¿Qué imagina la fotografía? ¿Cierto? Es una forma de hacer un cruce de una categoría que para mí, que soy historiador geógrafo, pues es fundamental, que es pensar que las sociedades son tiempos, como lo planteaba en las civilizaciones actuales Fernand Braudel, pero es también pensar esa otra categoría, es decir, las sociedades también son espacio, ¿cierto? Entonces, así como hacemos esa crítica de cómo se configuraba un tiempo en épocas pasadas, pues también la pregunta sobre cómo se configuraba un espacio en épocas pasadas, ¿cierto? Para poder entender qué significa un cambio técnico, ¿cierto? Si uno no hace esa relación espacial, pues es difícil entenderlo, y creo que en eso el trabajo que hace Carolina sobre las imágenes, pues me parece muy, muy, muy acertado, ¿cierto? En la interpretación que hará. Yo creo que este trabajo, para publicarlo,
podrá, como quien dice, abrir las alas de alguna forma para extenderlo a una publicación más amplia donde pueda, como decir las cosas de una manera más cómoda, en un formato mucho más amplio. Esa sería como una de las observaciones principales. Yo creo que es un gran aporte, para hablar un poco ya yo creo que es un gran aporte a la historia urbana en Colombia, ¿cierto? Yo creo que la historia urbana en Colombia todavía sigue adoleciendo de grandes textos, ¿cierto? En Pereira, pues, ya empiezan a aparecer algunos textos, en Bogotá, pues, que es tal vez la ciudad más estudiada, y Bogotá, pero es un gran aporte, por ejemplo, la historia de Manizales, ¿cierto? La historia de Manizales es como contada a cuentagotas. Yo hago trabajo de campo siempre en Manizales con los estudiantes de la universidad, y siempre lo que uno va encontrando son unos textos muy, muy generales sobre la historia urbana de Manizales. Yo creo que este texto va a aportar bastante, ¿cierto? Va a resolver un problema bastante grande en la concepción de la historia de la ciudad de Manizales. Me parece que es un aporte bastante grande, ¿cierto? Y es un aporte del cual se van a deslindar muchas investigaciones, ¿cierto? No solo las que está anunciando la Carolina en los aportes que ella considera, sino que hay muchas posibilidades de investigación. Ese mismo desglose que yo planteo como pidiendo un poco más de pensar un poco la relación urbana como ese cambio social que se produce a partir de la técnica, yo creo que generaría una gran cantidad de investigaciones posteriores, ¿cierto? No solo como una gran investigación para Carolina, sino para estudiantes o para tesis de pregrado, de maestría en historia, ¿cierto? Sin coger, por ejemplo, cada elemento técnico y empezar a pensarlo en términos de las transformaciones sociales que eso produce, de las transformaciones mentales que ese tipo de efectos produce, ¿cierto? La técnica produce cambios mentales, produce nuevas formas de pensar, ¿cierto? El mismo tiempo ya no es el mismo, el tiempo urbano empieza a articularse a nuevas lógicas dentro de la sociedad. Entonces, esas serían fundamentalmente las observaciones que yo haría. Pues las otras observaciones ya están plasmadas en el documento que envié, que son muchos más amplias, pero para esta sustentación yo creo que ahí sería suficiente. Gracias, Jorge. Escuchamos ahora al doctor Luis Carlos Colón Llamas. Vale, muchas gracias por haberme invitado a la lectura de este trabajo, que la verdad motivó varias reflexiones y que me pareció muy interesante en muchos aspectos. También, al igual que los otros jurados, hice mis observaciones en el momento, y bueno, Carolina asumió algunas de ellas y las respondió según su criterio. Yo doy por respondidas las mías hasta cierto punto, y por supuesto que podríamos discutir algunos de las observaciones que se hicieron, pero creo que el trabajo es un trabajo muy interesante, un trabajo que además está centrado pues en un aspecto que a mi modo de ver requiere efectivamente mucho más estudio, y es esa relación entre técnica e historia urbana, es decir, cómo desde la técnica se puede efectivamente mirar desde un punto de vista poco usual lo que ha sucedido en las ciudades y cuál ha sido realmente el impacto en distintos momentos de la historia. Me voy a centrar fundamentalmente en dos aspectos. Uno, el que tiene que ver efectivamente con la técnica, y el otro, el que tiene que ver con el concepto de modernización, o pues porque, es decir, esto nos sigue preocupando muchísimo. Yo he leído otros trabajos. Hay un trabajo para Barranquilla que leí hace algunos años, y también la preocupación era por la modernización. En trabajos sobre Bogotá, por supuesto, el tema de la modernidad o de la modernización también sigue siendo algo fundamental, sigue siendo algo que preocupa mucho en historia urbana y sobre todo en Colombia.
valdría la pena como indagar cuáles son los motivos de esa preocupación. Yo creo que si hay algo interesante en este trabajo, o uno de los aspectos interesantes de este trabajo, es que efectivamente evidencia que las enormes contradicciones de ese proceso en una ciudad como Manizales. Y va dando cuenta, si uno lo quisiera asumir por sumatoria de historias urbanas, del complejo proceso que también significó en el país. Entonces, es decir, en ese sentido, como mi principal lo que más me llamó la atención efectivamente es de qué manera eso se puede articular en una historia urbana en relación con el concepto de técnica. Si uno asume el estudio clásico de Montfort, de técnica y civilización, y trata de ver efectivamente cómo cómo lo utiliza Montfort para ver de qué manera impacta eso, fundamentalmente en la sociedad europea y norteamericana, es muy interesante como las distintas dimensiones en las cuales comienza a explorarlo. Y es no solamente en el impacto sobre lo físico, sino también en el impacto de todos los demás órdenes, es decir, incluso en el arte. Es decir, cómo el arte contribuye incluso a asimilar esos cambios tan profundos que introduce la técnica. Y hay, por supuesto, lo que mencionaba el profesor González en relación con los cambios en los ritmos, en fin, etcétera, pero sobre todo los cambios tan profundos que incorpora en distintos ámbitos y sobre todo en lo que hemos dado por llamar cultura, que es pues, bastante complicado a veces de definir. Entonces, pues mi sugerencia sería, en caso de que se quiera publicar en el corto plazo, probablemente ampliar un poco más esa noción y probablemente tratar de articular de una manera más evidente los cambios que efectivamente se producen en los distintos ámbitos y no solamente en lo físico. Hay por momentos, es decir, cuando uno leía el trabajo, parecía como si se fuera a centrar en una historia de los aspectos relacionados con la planeación, porque efectivamente tiene mucho de eso el trabajo. Y por momentos se pregunta a uno si es historia urbana o historia de la planeación. Tal vez el quid estaría seguramente en poder incluir todas esas otras dimensiones que probablemente están bastante presentes en el estudio de Montfort como había mencionado. Si hay tiempo para la discusión más adelante, podríamos seguramente discutir algunos de estos conceptos, pero por el momento lo dejaría allí y trataría pues, y sobre todo evidenciaría, pues, que me parece que es un trabajo valioso, me parece que es un trabajo que obviamente pues es un esfuerzo monumental en lo que tiene que ver con la construcción de una historia urbana para una ciudad intermedia, que ahí también enfatizaría muchas de las virtudes de la tesis tienen que ver precisamente con esto, porque pues para mí que estoy más centrado en la historia urbana de Bogotá, a veces creo que nos hace falta contrastar muchísimo
con otras ciudades, con lo que ha sucedido en otras ciudades, y por eso es tan importante que haya académicos que se preocupen precisamente por esas ciudades. Y me parece muy interesante la relación que se quiere establecer a futuro, obviamente, con ciudades como Barranquilla, porque creo que efectivamente allí se podrían establecer unos puntos de comparación interesantes. Muchas gracias. A usted, Luis Carlos, muchas gracias. Escuchamos a continuación al doctor Luis Fernando González Escobar. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Jorge Luis, un placer volverlo a saludar, al profesor Luis Carlos Colón, a los directores, a Juan David y a Germán Mejía. Bueno, yo creo que es fuera de toda duda el inmenso arsenal de fuentes, de archivo y de trabajo que hay detrás de un trabajo de investigación de estos. Y el que ha hecho Carolina, que incluso por sí solo le va a hacer un aporte muy fuerte a la historia urbana de Manizales. Creo que descubre para una historia muy tradicionalista, en una ciudad muy tradicionalista, con una academia de historia muy tradicionalista, le plantea unos nuevos retos, incluso a disgusto de esos escenarios en donde se ha movido tradicionalmente la historia de la ciudad, si vamos a ser estrictos, y no como la historia urbana. Yo hice parece ser un arsenal de anotaciones, acotaciones y de planteamientos y disputas que de pronto puede estar en el orden de lo deseado, pero también en el orden de la discusión. Y me parece que es en ese escenario el debate que hay que hacer sin complacencia, sino con confrontación. Y por eso tal vez señalo que si bien hay una enorme discusión que hace Carolina y acoge muchas insinuaciones, algunas de las cuales coincidimos los tres jurados, y ella los introduce, sigue existiendo para mí una enorme discusión, no falencia necesariamente en la tesis, sino un elemento de discusión. Ya lo han señalado, es más lo insinuado que lo incluido. Jorge Luis de pronto lo señala, la limitación que tiene, y ella lo escribe en la respuesta. Hay cosas que les coloca en pie de página porque no las puede desarrollar en el texto porque son 350 páginas. Entonces muchas veces queda más insinuado que desarrollado. Entonces uno queda con ganas de que eso se logre desarrollar. Entonces yo creo que hay una tesis que tiene más de lo insinuado que desarrollado. Sigue siendo para mí muy problemático el tema de la historia de la técnica. Es decir, la historia de la técnica, tanto en el concepto general como en la transferencia y apropiación tecnológica para un contexto específico latinoamericano. Le hice algunas críticas porque habían algunos textos de la India en ese contexto de la India, pero en el contexto latinoamericano ha habido unos desarrollos sobre esa historia de la técnica, su transferencia y su apropiación en este contexto latinoamericano. Creo que sigue siendo un faltante en ese sentido. Y la limitación de ver la técnica simplemente hacia la materialización del hecho físico. Señalaba a modo de conclusión o de colofón más bien, dos aspectos que son cruciales, señalaba Carolina. La introducción de la técnica visto como una vanguardia. Uno piensa entonces ese Manizales, entre comillas, vanguardista, y una enorme introducción técnica, y la transformación del pensamiento. Hay un inequilibrio tan grande entre esa introducción técnica que aparentemente es tan avanzada, con una sociedad tan goda, tan extremadamente conservadora. Y entonces no lo estoy señalando por prejuicio. Silvio Villegas
en el momento de la llegada del ferrocarril de Antioquia, perdón, de Caldas a Manizales y en las fiestas, señalaba en un texto que se llama Ética y Estética, el temor por la pérdida de los valores. Y sobre todo señalaba que más o menos decía así, como cada conquista del cemento se registra como un signo negativo a los dominios de la ética y la estética. Eso ya es una tesis muy fuerte y ponía como ejemplo del ideal a Popayán como la nobleza de la ciudad y un centro a emular, y se rechaza incluso explícitamente esa llegada de la técnica y ese progreso y ese espíritu civilizatorio. Entonces son las enormes contradicciones planteadas por, estamos hablando de Silvio Villegas, no estamos hablando de cualquiera, ¿cierto? Y estamos hablando de los dómines políticos y sociales, y lo expresan, no es una cosa que yo me lo invento, está expresado, está dicho, y nos muestra cómo hay una enorme disparidad entre la introducción de la técnica y la verdadera transformación social. Porque no solo estás en lo que Jorge Luis señala, en los cambios de la temporalidad, de los ritmos, etcétera. Ese mundo de cotidianidad, pero ese mundo de valores que hace que en el arte siga siendo un arte todavía decimonónico, donde sea unas formas lingüísticas casi que decimonónicas, unas visiones neoclásicas, una aparentemente técnica avanzada y una arquitectura con cánones estéticos todavía muy atrasados y nada de vanguardia. Yo creo que ahí me sigue faltando un elemento sobre esas paradojas urbanas entre esa introducción de la técnica y la transformación social, que me parece que es un tema a desarrollar. Está el tema, sigo insistiendo, es cómo la genealogía a futuro está planteando el tema de ese circuito que nos lleva a La Dorada, Barranquilla, etcétera, y el mundo exterior. La pregunta que uno se hace es esa genealogía, se lo cuestioné en el texto, la genealogía del city planning. A veces estamos muy preocupados por cómo circulan los discursos de afuera hacia adentro y no cómo circulan internamente. Uno de los temas menos trabajado, menos desarrollado en Colombia es cómo circuló ese city plan. Había un mundo de gran influencia, como es Medellín, sobre una ciudad que es como Manizales, y la división político-administrativa determina que se quite esa égida, ese control, mas sin embargo sigue existiendo esa visión dominante desde Medellín que opera desde la sociedad de mejoras públicas, desde las élites de la sociedad de mejoras públicas, sobre unas élites en Manizales, y esa circulación del city planning que comienza a construirse, más que de una exterioridad, es un mundo interior. Nosotros estamos más preocupados cómo circula desde afuera a cómo circula internamente esos procesos de construcción discursiva, técnica, de planeación, etcétera. Eso es un tema, por ejemplo, que todavía nos falta desarrollar porque creemos que la relación simplemente es afuera, desde el exterior y no internamente en un proceso de construcción que me parece que es muy importante. Esos son, digamos, aspectos que, vuelvo e insisto, son ya para discutir, son para seguir avanzando en el desarrollo en términos de la historia urbana en Colombia, y no en tanto como puede decir uno necesariamente que tiene que ser o una deficiencia o porque no esté plasmado lo que yo desee, no quiere decir que no haya un trabajo excelente o muy bueno desarrollado por Carolina. Gracias, Luis Fernando. Pasamos al cuarto punto, preguntas y discusión entre el aspirante y los jurados. Podemos iniciar con una réplica del estudiante con las preguntas, reflexiones que han hecho los jurados.
Bueno, listo. Yo creo que evidentemente, como los tres lo han sugerido, hay una limitación del espacio y hay una base en las fuentes primarias bastante extensa que me obligó en muchos casos a tratar como de discernir entre qué va en el texto y qué puedo poner casi como una información complementaria o una información que a futuro me brinde o me abra nuevas posibilidades de buscar información o de complementar lo que estoy diciendo, o simplemente de referir fenómenos o elementos paralelos que se estaban desarrollando asociados a ese mismo periodo que yo empiezo a referir en el texto principal. Creo que sí fue importante tratar de hacer esa escritura casi que en dos niveles para poder narrar una historia continua, una historia que me permitiera enfocarme como en un proceso muy particular dentro del texto y empezar a poner todo lo que me representaba información casi que complementaria en los pies de página. Creo que pues esa herramienta me permite también consignar una serie de información que posiblemente se habría quedado dispersa o que no habría podido referenciar dentro del mismo texto. Esa es una de las cosas pues, que a mí me parece importante aclarar, que soy consciente que hay información extensa dentro de los pies de página que pretende complementar toda esa escritura del texto y sobre todo mantener la narración pues, de un argumento base que estoy desarrollando dentro del mismo texto de manera continua. Allí creo que también hay una situación y es que todo el impacto que tiene la técnica dentro de el aspecto social, dentro de los procesos que se están desarrollando ya desde esa apropiación que se hace por los habitantes sobre la técnica, creo que sí es un gran tema que queda planteado, pero que no estuvo como no estuvo incluido dentro de los objetivos iniciales del trabajo, que desde su enunciación estuvo siempre orientado hacia el aspecto técnico. Evidentemente es un trabajo y es un tema que es complementario y que debe desarrollarse frente a estos procesos de la introducción de la técnica, pero que me habría implicado pues revisar otro tipo de archivos, pues que no fueron los que revisé en primer momento, para empezar a establecer las temáticas que iban a estar asociadas a cada uno de los capítulos. Entonces, creo que en las investigaciones que quedan planteadas, hago referencia a que es necesario empezar a ver la historia desde abajo, referida a todos estos actores o a todos los habitantes que son los que están apropiando estos fenómenos de transformación que se están llevando a cabo a partir de una introducción de las técnicas o de una serie de nuevos elementos y nuevos escenarios dentro de la estructura urbana de la ciudad. Entonces, creo que esas son dos comentarios que creo que los tres coinciden en ellos y que quería pues como dejar claridad en que en el trabajo, en la investigación inicial, el proyecto de la tesis no estuvo como propuesta esa mirada más social de lo que era la introducción de la técnica dentro de este escenario urbano. Muy bien, profesor Jorge Luis pide la palabra. Sí, no, yo quería hacer una observación que es muy puntual porque me parece que en eso coincidimos los jurados. Yo no creo que se trate de más fuentes. O sea, como dice, es que debo recurrir a... No, yo creo que si algo es juicioso este trabajo en el manejo, en el trabajo con las fuentes. O sea, es casi de esos trabajos que no quieren dejar perder nada, ¿cierto? Entonces, la fotografía, las cartas, o sea, todo lo que se quiere encontrar para explicar. Yo creo que el problema no es de
de acceder a más fuentes, como lo plantea en cierto momento Carolina. Yo creo que lo planteó Fernando, lo planteó Luis Carlos de alguna forma. O sea, el trabajo es supremamente rico en fuentes, o sea, eso demuestra un trabajo descomunal para mí, pues, la forma de acceder a las fuentes. Yo creo que hay un problema fundamental que es de interpretación, ¿cierto? Yo voy a poner un ejemplo de otro ámbito, pero que también puede ser cercano a la historia urbana, y es alguien haciendo investigación sobre el hospital mental de Medellín, decía, en 1870 creo que fue, se construyó el hospital mental de Medellín, ¿cierto? Eso es un elemento técnico, se hace un edificio para encerrar a los locos, ¿cierto? Y la pregunta que hacía la historiadora era, ¿y dónde estaban los locos antes? ¿Cierto? ¿O es que no existían los locos? ¿Cierto? Mire que es el problema mental. Yo soy un poquito purista en esto, un poco en a la idea de Lucian Febvre, la insistencia de la historia como la historia de los hombres en sociedad, de las formas mentales. Entonces la pregunta era esa, ¿cierto? No es el avance técnico, que es importante, o sea, todo lo que haces es importantísimo, ¿cierto? Lo que preguntaba era que antes no habían locos, o qué cambió para que este escenario se conceptualizara y apareciera un lugar que se necesitara para los locos, ¿cierto? Entonces, uno podría hacerle esa misma pregunta a todos esos cambios técnicos, ¿cierto? Aquí insisto mucho en algo que planteamos los tres jurados, y es, pues, hasta dónde es posible esto, hasta dónde nos quedamos más en un deseo de pedirte cosas que te desbordarían esos tiempos que tienes, pero que uno siente como la obligación de decirlo, porque parece que hay un trabajo que es muy valioso, ¿cierto? Entonces, hacerle esas mismas preguntas, ¿cierto? Apareció el ferrocarril, y cómo se comunicaba la gente antes, o qué implica esto en términos de comunicación, qué termine, esto que nosotros planteamos siempre, es que el tiempo es uno solo. No, el tiempo no es uno solo. El tiempo con el ferrocarril es uno, el tiempo con el ferrocarril es otro. El tiempo urbano con la industria es una, y el tiempo urbano sin la industria es otro, ¿cierto? El tiempo libre, por ejemplo, como aparición, eso que permite la fábrica, ¿cierto? El mundo con la electricidad es uno, y el mundo sin electricidad es otro. Entonces, cómo esos cambios técnicos van produciendo cambios mentales que afectan la sociedad. Yo creo que para eso no hay que buscar más fuentes. Yo creo que con las fuentes que hay se puede pensar mucho, se puede repensar muchas cosas de la tesis. Sí, y se trató de hacer como el escenario a partir de la información que se encontró dentro de estas fuentes. Entonces, por ejemplo, se hacía mucho la referencia a la creación de nuevas actividades asociadas precisamente, por ejemplo, a la introducción de la electricidad. Entonces, cómo empieza a aparecer el cine, cómo empiezan a llegar a la ciudad determinados espectáculos que también van a generar una vida nocturna, incluso los cafés, que son lugares de mucho tradición dentro de estas ciudades de Fundación Antioqueña, van a empezar a extender sus horarios y van a empezar a prestar un servicio hasta las 12 de la noche, y se empieza a hacer referencia a una serie de eventos muy particulares que se van asociando con esa introducción de esas técnicas particulares en un momento específico. Entonces, por ejemplo, con todo lo que tenía que ver con los sistemas de transporte, la construcción del cable aéreo, la llegada del ferrocarril, también marca entonces que antes de eso todos los transportes se hacían era con recuas de mulas, y que la ciudad estaba un poco más incomunicada y aislada frente a esos procesos comerciales que se estaban desarrollando durante este tiempo. Y con la llegada, por ejemplo, de estos sistemas de transportes, se hace una referencia importante a cómo fueron las inauguraciones o el momento en que llegan los sistemas de transporte, y se empieza a vincular esa vivencia de la sociedad a estos eventos particulares. Entonces empiezan a surgir, por ejemplo, la exposición nacional artística e industrial se hace y se celebra se hace para celebrar la llegada del tren, y se empiezan a vincular entonces una serie de actividades culturales y sociales a estos avances técnicos que se estaban desarrollando. Entonces, creo que se hace como a través de hechos muy puntuales
qué reflejo estaba teniendo también dentro de los habitantes estos avances técnicos, pero pues ya no hay pues un estudio mucho más profundo sobre cómo fue la vivencia social de la técnica durante este periodo, porque, como les decía, pues estuvo siempre muy orientado el trabajo, fue al desarrollo de esa relación entre la técnica y el espacio construido como tal. Creo que a partir de eso, también quisiera hacer aquí una anotación, pues me voy a desordenar un poquito, pero es como para continuar con esta línea, como me apuntaba Luis Fernando, existe una gran disparidad entre la introducción de la técnica y unos valores morales que tenían la sociedad en este momento, que hacía que existiera pues ahí como un elemento importante como de ruptura. Yo creo que también a través de la documentación y del análisis que se hace, se consigue también hacer como una referencia a que la élite empieza a verse en una dicotomía entre mantener su posición muy conservadora frente a lo que consideraba como una serie de valores que se debían cumplir, muy relacionados con el catolicismo, con sus principios morales, y una aspiración que tenían de convertirse en una ciudad civilizada, en una ciudad que reflejara la llegada del progreso. Y a partir de esto, entonces, yo creo que ellos empiezan a tratar de solucionar esta dicotomía, generando una serie de elementos o de principios que indican cómo debe ser la manera de comportarse en la ciudad. Entonces es como introduzcamos el progreso, generemos nuevos escenarios, hagamos infraestructura para ser más civilizados, pero dictemos una serie de medidas de las cuales la ciudadanía no debe salirse, porque entonces ya vamos a dejar de cumplir como con nuestros conceptos morales o nuestros principios para poder responder a esa sociedad conservadora en la que se desenvolvía. Entonces creo que dictan unas medidas estrictas y puntuales sobre cómo se debe comportar la ciudadanía en los nuevos espacios para tratar de mantener como el control de que por introducir la técnica o introducir el progreso no se convierta la sociedad en un escenario pues completamente liberal, que era lo que ellos no esperaban pues en ese momento. Bueno. ¿Algún otro comentario, pregunta? No, perdón, Renzo. Son otros comentarios, por ejemplo, que hacía a propósito de varios de los temas ahí tocados, pero también olvidados. Uno era como la temporalidad de esta, si no estoy mal, 1905, 1949, pero hay un fuerte componente que es después de los incendios, ¿cierto? Y hay como un gran faltante antes de los incendios. En parte Carolina señala pues, la escasez de fuentes, pero a mí me pareció muy curioso porque el plano de 1916, yo no me acuerdo haberlo visto ese plano, Carolina, en la tesis original. Esa composición que hiciste estaba ahí. ¿En qué parte estaba? Sí, claro. El plano estaba. Yo utilicé dos planos en la tesis, uno de 1916 y otro que ya es de la década del 40. No, pero el 16, que es el que me interesa mucho, es decir, como el desequilibrio entre todo lo que sucede después del incendio, es decir, la técnica llegó casi que después del incendio. ¿Y antes qué? Esa raíz de la pregunta que hace Jorge Luis, ¿y antes qué? Entre 1905 y los incendios y las grandes transformaciones, había un desarrollo o una implementación
y unas implicaciones de transformación que estaban ahí, que a veces no aparecen y que son fundamentales. Y esto también lo hago en relación con el tema geografía, topografía e infraestructura. El tema de domesticación del agua ha sido muy abusado en términos casi que es una generalidad. Cuando se habla del agua en Medellín, llegó el agua a Medellín a toda parte. Y eso no es cierto. Y en la historia de Medellín, por ejemplo, casi que el agua la inventó Empresas Públicas de Medellín. ¿Ya? Entonces, primero, no hay una geografía del agua. De a dónde, cómo se conduce, a dónde se lleva, qué coberturas tiene y qué implicaciones tiene en ese mundo cotidiano, urbano y habitacional, las implicaciones. Entonces uno le pregunta las maneras diferenciadas de acceso al agua. Acuérdese que además en el caso siempre así fue así. Medellín tuvo alrededor de 6, 7 acueductos privados antes de haber el acueducto público. En Manizales también tú mencionas varios acueductos en diferentes sitios. Entonces hubiera sido muy interesante ver esa relación. Pues estamos hablando de una técnica, una infraestructura, unos efectos en el territorio y qué pasaba con esas formas diferenciadas de acceso al agua en las prácticas de cotidianidad, en las maneras de afectar el espacio urbano y en las que nunca les llegó agua, porque a Manizales muchos sectores no les llegó el agua, o les llegó pues como les llegaba a los chocuanos, por gravedad del cielo, pero no les llegaba en esa infraestructura de modernización. Me parece que eso también es un tema que para la historia urbana es muy importante, no solo en el caso de Manizales, en el caso de muchas ciudades, porque se generaliza y se simplifica la complejidad de esa relación geografía, topografía, infraestructura y las formas diferenciadas de acceso, me parece. Entonces, ese tema también, porque entonces eso tiene que ver con un tiempo antes del incendio, donde no había un desarrollo de ese tipo de infraestructuras, sino de otro tipo de infraestructuras que estuvieron presentes ahí y que fueron determinantes en el proceso de configuración. Existiendo otros temas, por ejemplo, ese tema de la topografía para mí en Manizales es impresionante. Yo creo que si existe una ciudad donde se modeló el paisaje urbano, fue Manizales. Los niveles de explanación, de excavación, de cambiar las cotas, eso, por ejemplo, debería ser un tema que se debe reforzar más, porque las fotos son incluso impresionantes, de ver los grandes movimientos de tierra para poder hacer terraceos, para poder después demostrar casi que un terreno plano que no existía, y entonces hicieron una nivelación impresionante. Ese es un tema, o como diría un amigo mío, un temazo que falta también un desarrollo. Sí, yo creo que es también muy interesante porque incluso había muchas denuncias de vecinos de determinados sectores que se quejaban porque no tenían agua y el agua la estaban utilizando para hacer los bombeos, por ejemplo, para poder aplanar el terreno. Y a ellos ellos no tenían acueducto ni les llegaba el agua de ninguna manera porque precisamente la estaban utilizando para otros fines. Y porque llegar también a ese sector implicaba la instalación de una serie de bombas y de elementos que permitieran superar precisamente esos problemas de topografía y poder tener una cobertura pues mucho mayor. Entonces creo que también esos fenómenos empezaron a generar todo ese proceso de exclusión de algunos sectores que precisamente se van quedando atrás en el desarrollo y van empezando a deteriorarse y a generar unos sectores que no van a alcanzar un desarrollo similar dentro de la estructura urbana. Entonces, creo que sí es fundamental ese desarrollo. Creo que
como anota Luis Fernando, pues hay mucha más información a partir de la reconstrucción después de los incendios. Esto pues debido también a que en la temporalidad anterior pues se desarrollaron una serie de proyectos que posteriormente con la reconstrucción, muchos de ellos realmente desaparecieron o se transformaron. Por ejemplo, muchos de los parques o de las vías, los mejoramientos en las vías, incluso el primer acueducto, a partir de la reconstrucción se reemplazan o se amplían, entonces van a empezar a tener una conformación diferente y el volumen de información pues evidentemente es mucho más alto a partir de la reconstrucción de la ciudad que en este proceso anterior. Sin embargo, pues se referencian como los eventos más importantes dentro de esta transformación urbana antes de 1927, que comienza la reconstrucción de la ciudad, y se hace pues como esa relación de cómo eran los adelantos o cómo era la técnica que se utilizaba dentro como de esta primera modernización que tiene la ciudad antes de la reconstrucción a partir de los incendios. Sí, yo quería hacer una última observación, no sé si Luis Carlos iba a hablar antes, era un poco en la perspectiva de Fernando, y es la historia de la técnica en una ciudad como Manizales es fundamentalmente la relación con la naturaleza, ¿cierto? Una naturaleza completamente artificial, ¿cierto? Pasamos de una construcción de ciudades como las del siglo XVI, donde tener naturaleza era determinante, entre comillas, naturaleza, para fundar ciudades, ¿cierto? Tener agua cerca, tener árboles cerca, etcétera, etcétera. Eso que permaneció permanentemente, ¿cierto? En Ibagué hay un ejemplo muy cercano, pero lo está en todas las ciudades, ¿cierto? Lo que representaba a finales del siglo XIX una quebrada, ¿cierto? Una quebrada era un símbolo que obstaculizaba el transporte, la construcción de ciudad como tal, ¿cierto? Y hoy en día, pues esas quebradas ni las vemos, ¿cierto? Medellín está lleno de quebradas por todas partes y ya no vemos ni siquiera la quebrada principal, que es la quebrada Santa Elena, que pasa por todo el centro de Medellín, ¿cierto? Entonces, es como unas ciudades que se van construyendo como negación de la naturaleza, ¿cierto? La naturaleza se va de alguna forma, una quebrada la tapamos y hacemos, además de que evitamos el problema de comunicación, pues la tapamos y pasamos por encima de una gran autopista, ¿cierto? Cuando uno hace recorridos urbanos hoy, se da cuenta de que nada de esa historia inicial aparece, ¿cierto? Entonces, yo sugeriría un ejercicio acá porque me parece que en esa mediación técnica con la naturaleza es importante un poco trabajar historia del paisaje, ¿cierto? Pues esto obviamente son sugerencias pues, para investigación posterior. Esa historia del paisaje, yo siempre recomiendo un texto que a mí me maravilló mucho, que es un texto de Roger Dion, que se llama Geografía en Perspectiva. Roger Dion es el jurado de la tesis doctoral de Fernán Brodel, donde él decía, es que la principal fuente para leer ese paisaje es leer el paisaje actual, ¿cierto? Entonces, me parece que un buen ejercicio es leer a Manizales desde hoy, ¿cierto? Hay cosas que cambian, pero hay, por ejemplo, formas terrestres que no cambian. Cuando muestras, por ejemplo, las fotografías, esas montañas son las mismas, ¿cierto? ¿Qué ha pasado? Pues que de pronto apareció café y cambiaron, pero la topografía en esencia es la misma, ¿cierto? Entonces, cuando uno hace esa lectura desde ahora, de irse al pasado, con este paisaje que tenemos y que lo leemos tampoco los historiadores, ¿cierto? Los historiadores empezamos a buscar fuentes, pero nunca nos paramos a leer desde ahora ese paisaje que tenemos ahí, ¿cierto? Aquí está esta catedral, pero antes, ¿qué había? Y eso lo puedo hacer, ¿cierto? Así como hacemos el ejercicio, que es esta tesis de irse a un archivo y construir una gran cantidad de fuentes para mostrar cómo se llenó de cosas Manizales, cómo se llenó de edificios, cómo se llenó de esos artefactos técnicos, para decirlo de alguna forma, pues uno también puede hacer el ejercicio de vaciar la ciudad, ¿cierto? Pararse, por ejemplo, en Chipre, con fotografías, con cosas, empezar a vaciar. Antes estaba la catedral, ¿y qué había antes de la catedral? ¿Cierto? Aquí queda la fábrica de licores, ¿y qué había antes de la fábrica de licores? O sea, empezar a despoblar un poco, porque despoblar ese paisaje es volver a encontrar la naturaleza, ¿cierto? La naturaleza que yo insisto nos negó la técnica. Esa técnica de alguna forma eliminó la naturaleza. Hoy vemos lo vemos como una catástrofe ambiental, pero la naturaleza la negó esa técnica. Entonces me parece que ese ejercicio, como un ejercicio posterior,
tú eres de Manizales, habitas Manizales, la recorres permanentemente, entonces uno quisiera ver esa experiencia de recorrer una ciudad, de andar una ciudad, levantarse y ver esos cerros que también los ven en la fotografía de 1920 y pico de otra forma y hacer una lectura distinta, pero sí ya es una observación para posterior investigación. Yo dejaría ya. Muy bien, profesores, si les parece, pasamos al quinto punto, que es la evaluación de la defensa. En este caso tenemos dos asuntos. El primero, si los jurados lo consideran, un funcionario de la oficina de posgrados puede permanecer en este espacio durante el tiempo de deliberación para asistirles en lo necesario o aclarar dudas sobre el procedimiento. Y el segundo, tanto el estudiante como sus directores y, en mi caso, el coordinador del protocolo, debemos abandonar el espacio para la deliberación del jurado. Muy bien, damos inicio entonces a la lectura del acta de sustentación. En Medellín, a los 3 días del mes de noviembre del 2020, siendo las 6:18 de la tarde, se realizó la sustentación de la tesis de doctorado en Historia, La ciudad iluminada, tecnificación como ideal del progreso en Manizales, 1905-1949, presentada por la estudiante Carolina Salazar Marulanda. Estuvieron presentes los profesores jurados de la tesis, doctor Jorge Luis González Calle, doctor Luis Carlos Colón Llamas y doctor Luis Fernando González Escobar. De la tesis, doctor Juan David Montoya Guzmán, y quien presidió la defensa, doctor Renzo Ramírez Vaca, director del área curricular de Ciencias Humanas y Sociales y representante del Comité Asesor de Posgrados del área curricular de Ciencias Humanas y Sociales. Realizada la presentación y la sustentación por parte de la estudiante, las intervenciones y preguntas correspondientes, los jurados, después de deliberar, dan la calificación de aprobado. A continuación, entro a leer el concepto de los jurados. La investigación desarrollada por la estudiante Carolina Salazar constituye un aporte importante a la historiografía colombiana, especialmente a la historia urbana, hecho que es de resaltar especialmente por la disminución de investigaciones que en esta área de la historia se ha venido dando en las últimas 2 décadas en Colombia. En el mismo sentido, constituye un gran aporte a la historia de Manizales, ciudad en la que, pese a su gran tradición historiográfica, aún no existe una gran obra que dé cuenta del desarrollo histórico de la ciudad. De otra parte, uno de los aportes de la investigación radica en un amplio espectro de fuentes documentales que, bajo el análisis de la autora, se convierten en una visión original del desarrollo urbano de Manizales en la primera mitad del siglo XX. Esta investigación se constituye en un aporte al conocimiento de la historia urbana de la región y enriquece el cuerpo de historias de ciudades intermedias necesarias para entender lo que ha sido el proceso de urbanización a nivel nacional. Sin embargo, el trabajo deja abierta la posibilidad tanto de la profundización de algunos de los temas tratados como de la ampliación de otras que quedaron enunciadas y que están articuladas, mayor interpretación de las variaciones producidas por la técnica en la sociedad manizaleña de la época estudiada. En constancia se firma la presente acta. Renzo Ramírez, representante del Comité Asesor de Posgrado, Jorge Luis González Jurado, Luis Carlos Colón Jurado, doctor Luis Fernando González Jurado. Felicitaciones, habemos nueva doctora en Colombia, igualmente a los directores y por supuesto al valioso aporte que realizaron los profesores evaluadores en esta última fase de formación investigativa y doctoral por parte de Carolina Salazar. Muchas gracias a todos ustedes, profesores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Felicitaciones, Carolina. Gracias. Felicitaciones, Carolina. Bien, muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias.